Lorraine Pembroke pulsó el botón del ascensor, apoyándose cansada contra la pared. Había sido un día largo, 3 operaciones seguidas, la última de las cuales había terminado a las 2 de la madrugada. Contempló su reflejo en la superficie espejada de la puerta, el pelo castaño recogido en un moño descuidado, las arrugas alrededor de los ojos que se hacían más notorias con cada año que pasaba. 42 no era mucho tiempo para un neurocirujano que acababa de entrar en la cima de su carrera. Las puertas del ascensor se abrieron en la 12ª planta de su edificio de alto standing en el centro de Boston. Lorraine había comprado el piso hacía 5 años, cuando la habían ascendido a jefa de departamento. Por aquel entonces, Grayson aún enseñaba literatura americana en la universidad y hacía planes para escribir su propia novela. Ahora, todo lo que quedaba de aquellos planes eran borradores en un cajón del escritorio. La luz estaba encendida en el pasillo. Lorraine se encogió de hombros. Su marido había vuelto a olvidarse de apagarla. Últimamente estaba sorprendentemente despistado. Se quitó los zapatos y entró en la cocina. Grayson estaba sentado a la mesa con los brazos alrededor de la cabeza. «¿Qué haces levantada?» Lorraine abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Me duele la cabeza y con náuseas». Lorraine miró más de cerca a su marido. En el último año se había vuelto notablemente demacrado, con ojeras. Grayson no había podido encontrar un trabajo estable desde que lo despidieron de la universidad. Durante unos meses impartió cursos de escritura creativa en la biblioteca local y luego trabajó a tiempo parcial como editor para una publicación en línea. Nada le reportaba ingresos suficientes. «¿Cuánto hace que tienes esto?» «Un hábito profesional de hacer preguntas claras. 1 semana o 2. Al principio pensé que era solo estrés, pero está empeorando». Lorraine recordó cómo había sido Grayson 10 años atrás, cuando se habían conocido en un acto benéfico. Alto, esbelto, con ojos marrones brillantes y una mata de pelo oscuro. Había leído un pasaje de Faulkner y su voz profunda la había hipnotizado desde las primeras palabras. 6 meses después se habían casado. «Deberíamos hacernos un chequeo», se sentó Lorraine frente a su marido. «Ya he ido al médico, en una clínica privada». Grayson levantó la cabeza, con mirada intensa. «Me hicieron pruebas y un TAC. Encontraron algo en mi hígado». «¿Qué clínica? Enséñame los resultados». «Los resultados estarán en un par de días, pero el médico dijo que necesitamos terapia urgente, medicamentos especiales de Suiza». Guardó silencio un momento. «Eso cuesta mucho dinero, Lorraine». Ella sintió que algo en su interior se contraía. Durante los 2 últimos años, había sido ella quien había pagado todas las facturas, desde la hipoteca hasta la comida. El sueldo de neurocirujano les permitía vivir decentemente, pero los grandes gastos imprevistos podían hacer tambalear su presupuesto. «¿Cuánto?» «120,000». Grayson lo dijo en voz muy baja, sin mirarla a los ojos. «Sé que es una suma enorme, pero estamos hablando de mi salud, de mi vida». Lorraine asintió mecánicamente. Tenía ahorros para los días de lluvia, más o menos esa cantidad. Había pensado comprarse un coche nuevo para sustituir a su Lexus, pero eso podía esperar. «De acuerdo, mañana te envío el dinero». Se levantó de la mesa. «Envíame toda la documentación de la clínica cuando la tengas». «Gracias». Grayson la abrazó con fuerza. Olía a una colonia desconocida, un aroma ligero y cítrico. Antes siempre había usado una fragancia pesada y amaderada. Lorraine subió al dormitorio, se duchó en automático y se metió en la cama. Algo arañaba sutilmente su mente. Alguna pequeña cosa le impedía pensar en ella. Tal vez la nueva colonia de su marido, o la forma en que desviaba la mirada cuando hablaba de la clínica, o el extraño rubor de sus mejillas, nada parecido a una palidez enfermiza. Mientras se dormía, pensó que por la mañana llamaría a su viejo amigo, el especialista en enfermedades hepáticas, solo para una consulta, por si acaso.
Lorraine se despertó con el ruido del agua al caer. Grayson se estaba duchando. El reloj marcaba las 7 de la mañana, inusualmente temprano para él. Desde que lo despidieron, rara vez se levantaba antes de las 10, quejándose de insomnio y depresión. Sobre la mesa de la cocina había un vaso de zumo de naranja sin terminar y el teléfono olvidado de su marido. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Lorraine levantó la vista y se quedó paralizada. Su pedido ha sido confirmado. Gracias por elegir la agencia de viajes Sunbird. Dio un sorbo lento a su café frío. La extrañeza de los últimos días sonaba insistentemente en su cabeza. La nueva colonia, los repentinos ataques de Bwin tras los cuales Grayson parecía sospechosamente animado, las largas conversaciones por teléfono en la habitación de al lado, y ahora este mensaje. El ruido del agua disminuyó. Lorraine abrió rápidamente el correo electrónico de su marido. Nunca habían tenido secretos el uno para el otro. Las contraseñas eran compartidas. La carta de la agencia de viajes había llegado anoche. Estimado señor Pembroke, gracias por elegir nuestro paquete premium. Sus vacaciones en Miami están programadas para la próxima semana. ¿Algo interesante? Se estremeció. Grayson estaba en la puerta de la cocina, secándose el pelo con una toalla. Recibiste un mensaje de la agencia de viajes. Lorraine escrutó su reacción. Oh, eso. Agitó la mano despreocupadamente, recopilando material para un nuevo libro, una novela sobre un estafador que se ve envuelto en una historia en un complejo turístico. ¿Y por eso estás reservando un tour de verdad? Tienes que hacerte una idea del ambiente. Las descripciones tienen que ser auténticas. Grayson se sirvió un zumo. Ya sabes lo importantes que son los detalles. ¿Y cuándo ibas a contarme tus planes creativos? Por ahora es solo un esbozo. No quería hacerme ilusiones antes de tiempo. Lorraine observó a su marido trastear con la cafetera. Demasiado tranquilo, demasiado confiado. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leerlo como un libro abierto. Ahora estaba mintiendo. ¿Y el tratamiento? El médico dijo que se podían combinar los dos. Un cambio de aires es incluso beneficioso. Se sentó frente a ella sonriendo. Clima cálido, el mar. ¿Por qué no vienes conmigo? Me operan la semana que viene, ya lo sabes. Es una pena. Bueno, te traeré una concha marina. Lorraine asintió mecánicamente. Le vino a la mente una conversación de hacía 2 semanas. Grayson se quejaba de náuseas con solo pensar en volar. Decía que se mareaba en los aviones. Ahora estaba a punto de volar a Miami. Tengo que ir a trabajar, se levantó de la mesa. No te olvides de enviar los papeles de la clínica cuando los tengas. Claro, cariño. De camino al hospital, Lorraine repitió la conversación de la mañana. Algo no cuadraba. Una novela sobre un estafador. Un paquete premium en un hotel caro. Una cura repentina para el mareo. Aparcó en el aparcamiento del hospital y sacó el teléfono. La contraseña de la cuenta bancaria compartida funcionaba. Grayson no la había cambiado. Transacciones recientes. Tienda de deportes, farmacia, restaurante Marios. Vaya. El restaurante. El jueves pasado, cuando supuestamente el marido estaba de baja por fiebre. Las náuseas llegaron a su garganta. Lorraine cerró los ojos y respiró hondo. Había que investigarlo todo. No había que sacar conclusiones precipitadas. Tal vez hubiera una explicación sencilla. Tal vez. El teléfono tintineó y llegó un mensaje de Grayson. Te quiero. Gracias por tu comprensión y apoyo. Se quedó mirando esas palabras, sintiendo una ira fría y punzante que crecía en su interior. 10 años. 10 años creyendo cada palabra que él decía. Buenos días, doctora Pembroke. La joven enfermera saludó. Lorraine le devolvió la sonrisa. Necesito concentrarme en el trabajo. Y esta noche revisaría el historial del navegador en su cuenta compartida. Y todas las llamadas.
y geolocalizaría el teléfono. Encontrará todo lo que su marido trató de ocultar, y entonces decidirá qué hacer a continuación. La noche se alargó. 3 cirugías complicadas seguidas. Lorraine entró en el piso vacío sobre las 9. Grayson no contestaba al teléfono, pero eso ya no le sorprendía. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Fui al médico, volveré tarde, no me esperes levantada. Abrió el historial del navegador en su cuenta compartida. Algo le extrañaba después de la conversación de esta mañana. Las pestañas estaban cerradas, pero había mucho que recuperar. A su marido nunca se le habían dado bien los ordenadores. Buscó billetes de avión, hoteles en Miami, Steel Body Fitness Club, Mario's Restaurant. Comprobó metódicamente enlace tras enlace. La primera rareza fue la clínica AlphaMed, un centro ordinario de cosmetología y cirugía plástica. Ni una palabra sobre tratamientos hepáticos. A Lorraine se le helaron las tripas. 120,000. Había transferido ese dinero hacía una semana. El historial de búsqueda pasó por las páginas de los gimnasios. A Grayson nunca le habían gustado los deportes, prefería los libros al ejercicio. Pero desde hacía unos meses asistía regularmente a clases colectivas. En la página web del club, Lorraine encontró una sección con fotos de los entrenadores. Rachel Sterling, entrenadora personal, 26 años. La joven rubia sonreía en todas las fotos. Instagram parecía estar abierto. Docenas de fotos de entrenamientos, citas motivadoras, vídeos cortos. Lorraine hojeó el feed hasta que se topó con una cara conocida. Grayson estaba junto a Rachel, rodeándole la cintura con el brazo. La mejor clienta del mes. Estamos progresando. Más sobre eso a continuación. Hacer ejercicio juntos. Selfies en el gimnasio. Fotos en Mario's. El mismo restaurante donde Grayson supuestamente nunca había estado. Los comentarios se volvieron cada vez más personales, hasta que desaparecieron por completo. Aparentemente, la correspondencia pasó a mensajes privados. Con cada nueva foto, la náusea crecía por dentro. Aquí está Grayson ayudando a Rachel con los estiramientos. Aquí están tomando batidos en la cafetería del club. Aquí están paseando por el parque. Una foto al azar en uno de los stories de sus seguidores. La geolocalización del teléfono de su marido contó el resto. Un gimnasio, una cafetería cercana, un motel a las afueras de la ciudad, la misma ruta una y otra vez. Y ahora, billetes a Miami y una suite en un hotel caro. El teléfono vibró. Un mensaje de Grayson. Paso por la consulta del médico. No te preocupes. Lorraine comprobó su ubicación. El motel Roadside. Ni siquiera se había molestado en desactivar el rastreo. Abrió las fotos de su teléfono. Su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro. La luna de miel en París. Las vacaciones de Navidad con los amigos. 10 años de vida convertidos en mentira en el espacio de 3 meses. Retazos de conversaciones se arremolinaban en mi cabeza. Su repentina brillo. La petición de dinero. El insomnio y la depresión que supuestamente le impedían encontrar trabajo. Y en realidad, todos esos meses se había estado gastando su dinero en una joven amante, un gimnasio y restaurantes. Lorraine guardó metódicamente las capturas de pantalla en una carpeta aparte. Imprimió su extracto bancario. Tomó notas detalladas de todas las incoherencias de la historia de su marido. Reunió las escrituras del piso. La casa era suya, la había comprado antes de casarse. La puerta principal se cerró de golpe hacia medianoche. Lorraine cerró rápidamente todas las pestañas y abrió su correo electrónico del trabajo. Su marido olía a colonia de cítricos mientras se inclinaba para besarle la mejilla. ¿Sigues trabajando? Sí, mucho papeleo acumulado. Ni siquiera se dio la vuelta. ¿Cómo fue la cita con el médico? Bien. Me recetaron una medicación nueva. Bien. Lorraine lo escuchó subir las escaleras y por primera vez se alegró de que hubieran dormido en habitaciones separadas durante los últimos meses.
supuestamente a causa del insomnio de él. Tendría que llamar a su abogado por la mañana. Mientras tanto, dejaría que las cosas siguieran su curso, que pensara que sus mentiras seguían funcionando. Después de todo, se verían en Miami dentro de una semana. Será entonces cuando puedan tener la charla. La habitación del residente estaba inusualmente silenciosa. Lorraine miraba por la ventana los coches aparcados y removía distraídamente el café frío. El doctor Ezra Blackwood, su antiguo colega, entró con una pila de historiales médicos. «Lorraine, no me has contestado sobre el concilium del viernes». Se dio la vuelta y dejó la taza sobre la mesa. «Lo siento, Ezra. Necesito hablar contigo, no como colega». Blackwood tomó asiento frente a ella, mirándola atentamente por encima de sus gafas. Habían trabajado juntos durante 15 años y siempre había sido más que un simple colega. «¿Qué ocurre? ¿Recuerdas cuando te pedí que echaras un vistazo a la clínica Alphamed? ¿La que hace cosmetología?» «Sí, ¿por qué?» Lorraine sacó su teléfono, abrió las capturas de pantalla guardadas. «Grayson me quitó 120 de los grandes por un tratamiento, supuestos problemas de hígado». Le enseñó las fotos del Instagram de Rachel. Blackwood silbó. «¿Y qué vas a hacer?» «Ha comprado billetes para Miami, para la semana que viene». Lorraine pasó el dedo por la pantalla. «Una suite en el Palm Beach Resort. Lo he comprobado. Está reservada para 2. ¿Quieres hacer una escena?» «No», sacudió la cabeza. «Los escándalos no son lo mío. Solo quiero recuperar mi dinero y echarle de casa. El piso me pertenece. Lo compré antes del matrimonio». Blackwood golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Tienes que reunir pruebas, extractos bancarios, documentos». «Ya lo he hecho. Imprimí el historial de transacciones, guardé capturas de pantalla de la correspondencia con la agencia de viajes». Lorraine sonrió con tristeza. «¿Sabes qué es lo curioso? Ni siquiera se molesta en desactivar la geolocalización de su teléfono. Puedo ver cada visita que hace al motel de carretera». «¿Y cuánto tiempo lleva así?» 3 meses, desde que empezó a ir a ese gimnasio. Abrió el calendario de su teléfono. «Me he tomado una semana libre. Vuelo a Miami el próximo jueves». «¿Estás segura de que quieres volar sola? ¿Hay alguna opción?» Blackwood se quitó las gafas, limpiándolas con un pañuelo. «Tengo unas vacaciones ahorradas, y hace tiempo que no voy a Florida». Lorraine enarcó las cejas, sorprendida. «Ezra, no tienes por qué. Eres mi mejor alumno y un amigo íntimo. Además», sonrió, «siempre he querido ver Miami». Ella le apretó la mano agradecida. «Gracias. De verdad no sé qué haré cuando los vea juntos». «Nada dramático. Te acercas y tranquilamente dices que lo sabes todo. Exiges que te devuelvan el dinero. Tienes pruebas de fraude. Es un artículo serio. ¿Y si se niega? Entonces iremos a la policía. Pero no creo que lleguemos a eso». Blackwood se ajustó las gafas. «Lo principal es mantener la calma y actuar conforme a la ley. Nada de escándalos ni histerias. Eres médico, sabes mantener la calma en situaciones críticas». Lorraine asintió. El plan era sencillo: volar a Miami, conseguir una habitación en el mismo hotel, esperar el momento adecuado para hablar, sin venganzas ni escenas. Solo una conversación tranquila y exigencias claras. Devolver el dinero y mudarse de su casa. «Ya he reservado los billetes y el hotel. El vuelo sale el jueves a las 9 de la mañana». «Estupendo. Cogeré un billete en el mismo vuelo». Blackwood se levantó. «Mientras tanto, intenta actuar con normalidad. No le des motivos para sospechar nada». Lorraine lanzó una mirada a su colega que se marchaba. Se sintió un poco más aliviada. Ya no estaba sola en aquella situación. A veces, tener a una amiga cerca significaba más que el plan de venganza más elaborado. Sacó el teléfono y comprobó la geolocalización de su marido. El gimnasio otra vez. Bueno, que disfrutara de la compañía de su joven amante.
Solo faltaba una semana para que se reunieran en Miami. La casa olía a café recién hecho y a colonia cara. Grayson preparó la maleta, mirando el reloj de vez en cuando. El taxi llegaría dentro de media hora. Faltaba menos de 24 horas para llegar a la clínica de Miami. Lorraine observaba a su marido mientras hacía las maletas, apoyada en el marco de la puerta del dormitorio y sorbiendo lentamente café caliente de su taza de cerámica favorita. La bolsa de viaje Samsonite, su regalo de las pasadas Navidades, se llenaba rápidamente de nuevos artículos: shorts de baño con un brillante estampado tropical, camisas de lino, pantalones de verano. Grayson ni siquiera había intentado disfrazar su vestuario de hospital. Al parecer, estaba demasiado absorto en su próximo purchazo. No olvides el protector solar. Lorraine trató de mantener su voz casual. Hace un sol peligroso en Miami ahora mismo. Grayson se paralizó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, cariño, lo tengo todo. Tomó otro sorbo de café, observando cómo su marido doblaba un bañador nuevo, con una etiqueta que ni siquiera se había molestado en cortar. Eso no se llevaba en la piscina de una clínica privada. Sin embargo, Grayson siempre era malo con los detalles. Era un escritor mediocre. El teléfono sonó en el pasillo. Una notificación de un servicio de taxis. El conductor llegaría en 15 minutos. Lorraine comprobó mentalmente su agenda. Su propio vuelo estaba reservado para mañana por la mañana. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? Dejó la taza vacía sobre la cómoda. No hace falta que pierdas el tiempo. Grayson cerró la cremallera de su maleta. Hoy tienes operaciones. Las cirugías no son hasta después del almuerzo. No es necesario de todos modos. No es como si fuera la primera vez que estoy en un avión. Es curioso, pero hace solo un mes se había quejado de aerofobia. En las últimas semanas, sin embargo, Grayson se ha baguado de muchos de sus miedos y enfermedades. Es increíble cómo el amor a un joven preparador físico puede mejorar la salud. Lorraine acompañó a su marido hasta la puerta. Se despidió de ella con un torpe abrazo. Su camisa olía a la misma colonia cítrica que ella había olido por primera vez hacía 3 meses. Me preguntaba si Rachel había elegido ella misma ese aroma o solo le había dicho que le gustaban los cítricos. Llámame cuando llegues. Lorraine besó a su marido en la mejilla. Claro, no te preocupes por mí. La puerta principal se cerró. Lorraine esperó hasta que el sonido de los pasos se desvaneció en las escaleras y abrió su portátil. La geolocalización del teléfono de Grayson mostraba que, efectivamente, el taxi se dirigía al aeropuerto. Bueno, al menos no había mentido en algo. Pasó las horas siguientes siguiendo los movimientos de su marido. Facturación. Zona de control. Entonces la señal se cortó. Grayson debía de haber cambiado al modo avión. Lorraine abrió la página web de la aerolínea e introdujo el número de vuelo. El avión salió a la hora prevista. Al mismo tiempo, consultó las redes sociales de Rachel. La joven también se iba de vacaciones. El último post informaba de una semana de descanso en el entrenamiento para recuperarse. Una foto de un pasaporte tirada descuidadamente sobre una revista de papel satinado no hizo más que confirmar lo evidente. Por la noche, el teléfono de Grayson volvió a estar en línea, ya en Florida. Lorraine registró metódicamente todos sus movimientos: aeropuerto de Miami, taxi, hotel Palm Beach Resort. Una hora más tarde, la cuenta de Rachel en el mismo hotel se iluminó. Publicó una foto de la puesta de sol desde el balcón de la suite. Cariño, el vuelo ha ido bien. Un mensaje de su marido se acercaba a la hora de acostarse. Ya me he instalado en la clínica. Mañana empiezo los tratamientos. Lorraine no se molestó en contestar, que pensara que ya estaba dormida. Comprobó los billetes y las reservas de hotel por última vez. Ella y el doctor Blackwood volarían a Miami mañana por la mañana. Ya tenía la maleta hecha y la documentación preparada.
Subió al dormitorio y sacó del armario un vestido de verano, el mismo que había llevado en su primera cita con Grayson. Lo curioso era que aún le quedaba perfecto. Quizá valiera la pena llevárselo a Miami. Después de todo, sería su última cita. Su teléfono vibró en el bolsillo. Una notificación del Instagram de Rachel. Una nueva foto. Una copa de champán sobre el fondo nocturno de la ciudad. El pie de foto. Empezando bien las vacaciones. Lorraine sonrió. Me pregunto cómo explicarían su aparición conjunta en el hotel. Sin embargo, ya no importaba. En 24 horas se arrancarían todas las máscaras. Miami recibió a los enamorados con un sol radiante y un calor húmedo. Rachel se ajustó las gafas de sol mientras veía a Grayson negociar con el portero en el vestíbulo del Palm Beach Resort. El lujoso vestíbulo de mármol con altas palmeras en las bañeras era impresionante. Nunca se había alojado en hoteles tan caros. Suite a nombre de Pembroke. Grayson tendió una tarjeta de crédito al recepcionista. La placa dorada captó un rayo de sol de la ventana panorámica. Hasta hacía un mes se había quejado de que apenas llegaba a fin de mes. Al parecer, las cosas habían mejorado, o el dinero había llegado de otra fuente. Su habitación estaba en la 20ª planta. El amplio salón con ventanas panorámicas daba al dormitorio, que tenía vistas al océano. Rachel admiró el interior mientras Grayson deshacía las maletas. ¿Te gusta? La abrazó por detrás, besándole el cuello. Es increíble, pero, maulló ella. Grayson, debe ser increíblemente caro. No te preocupes por el dinero, agitó la mano despreocupadamente. Tengo unos ingresos extra, un nuevo contrato editorial. Rachel asintió, aunque algo en su tono era alarmante. En los 3 meses que llevaban de relación, se había acostumbrado a sus bonitas historias sobre su carrera como escritor, sus dificultades económicas temporales y su complicada relación con su exmujer. Cada vez que ella intentaba profundizar, Grayson traducía hábilmente la conversación. Pasaron el primer día en la playa. Grayson parecía inusualmente relajado, bebiendo cócteles y contando anécdotas de su vida como profesor. Rachel escuchaba con desgana. Le interesaban más las misteriosas lagunas de su biografía. ¿Por qué dejaste la universidad?, le preguntó mientras volvían a la habitación. Reducción de personal, se encogió de hombros. La historia de siempre, pero es lo mejor. Ahora tengo tiempo para escribir libros. ¿Y dónde vives? Nunca me has invitado a tu casa. Tengo un piso provisional. No quiero gastar dinero en alquiler hasta que venda un libro. Esa noche cenaron en el restaurante de la azotea del hotel. Grayson pidió vino caro y ostras sin mirar los precios del menú. Rachel lo observó firmar la cuenta con descuido e intentó hacer coincidir el gesto con sus historias de penurias económicas. Al día siguiente recorrieron la ciudad. Grayson hizo fotos de viejas mansiones y habló de su historia. Sus conocimientos de arquitectura eran impresionantes. Almorzaron en un pequeño restaurante cubano, donde Grayson hizo el pedido en un español impecable. ¿Cómo sabes el idioma?, se preguntó Rachel. Lo estudié en la universidad. Soy profesor de literatura, ¿recuerdas? Aquella tarde, cuando Grayson salió a llamar, ella intentó buscar información sobre él en Internet. Algunos artículos en el periódico estudiantil de hacía 2 años, una mención en una lista de profesores universitarios. Nada sobre una carrera de escritor o contratos de publicación. Pasaron el tercer día en la piscina. Grayson flirteaba con las camareras, pedía un cóctel tras otro y hablaba de planes futuros. Una gira de libros, una casa junto al mar, viajar juntos. Rachel escuchaba y sentía crecer su inquietud interior. Esa noche, mientras él se duchaba, ella vio por casualidad una foto en su cartera. Grayson con un estricto traje junto a una hermosa mujer con un vestido blanco. ¿Una foto de boda? Nunca había mencionado el matrimonio. El teléfono de Grayson zumbó. Un mensaje de alguien llamado Lorraine. ¿Cómo van los tratamientos?
Espero que los tratamientos estén ayudando. Rachel frunció el ceño. ¿El tratamiento? ¿Los tratamientos? Intentó abrir la correspondencia, pero el teléfono estaba bloqueado. Grayson salió de la ducha, secándose el pelo mientras caminaba. ¿En qué estás pensando? Solo cansada, sonrió. Ha sido un día ajetreado. La atrajo hacia sí y le besó el cuello. Olía a perfume caro y a sal marina. Rachel cerró los ojos tratando de alejar los pensamientos desagradables. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene sus secretos. Pero, por alguna razón, sintió que los secretos de Grayson podrían ser demasiado para ella. Lorraine se ajustó las gafas de sol mientras observaba a la pareja junto a la piscina. Grayson y Rachel estaban sentados en unas tumbonas en el rincón más alejado, donde las palmeras ofrecían una acogedora sombra. Su marido parecía perfectamente feliz. Sorbía un cóctel por un tubo, decía algo, gesticulaba enérgicamente. La joven señora se rió, echando la cabeza hacia atrás. El doctor Blackwood estaba sentado en una mesa del bar, fingiendo leer un periódico. En realidad, observaba atentamente la situación, dispuesto a intervenir si era necesario. Lorraine se dirigió lentamente hacia la piscina y se detuvo en el mostrador del bar. Desde allí había una gran vista de la pareja, pero ellos aún no se habían percatado de su presencia. Grayson acababa de levantarse de su tumbona, al parecer a punto de pedir una nueva ronda de cócteles. Había elegido el mismo vestido de verano, blanco con flores azules, que había llevado en su primera cita. Todavía le quedaba perfecto, resaltando su piel bronceada. El pelo recogido en un moño informal, maquillaje mínimo, tal y como Grayson se había enamorado de ella. Su marido la vio al acercarse al bar. Se quedó paralizado a medio paso, derramando el resto de su cóctel sobre el suelo de mármol. Su rostro palidecía rápidamente y el sudor se le acumulaba en la frente, y no era por el calor. ¿Lorraine? Le temblaba la voz. ¿Qué haces aquí? Decidí ver cómo estaba mi marido en la clínica. Sonrió, quitándose las gafas. ¿Cómo van los tratamientos? Son útiles. Grayson miró frenéticamente hacia Rachel, que seguía tumbada en la tumbona, hojeando una revista. Mira, puedo explicarlo. Claro que puedes. Lorraine cogió despreocupadamente un menú del mostrador. Por ejemplo, ¿por qué una clínica privada se parece tanto a un hotel de 5 estrellas? ¿Y por qué el médico que te atiende lleva bikini? El camarero se acercó a la barra, mirándoles interrogadoramente. Yo quiero un margarita, por favor. Lorraine dejó el menú. Y mi marido probablemente tomará un whisky doble. Necesitará uno. Grayson la agarró del codo, apartándola. No montes una escena. ¿Escenas? Ella le soltó suavemente el brazo. Solo he venido a comprobar el progreso de tu tratamiento. Por $120,000 tengo derecho a sentir curiosidad por los resultados, ¿no? Rachel por fin se dio cuenta de que algo pasaba. Se subió a la tumbona y miró en su dirección. Cariño, ¿va todo bien? Su voz sonó inesperadamente fuerte en el silencio colgante. Oh, preséntanos. Lorraine se dirigió hacia la piscina. Solo tengo que averiguar con qué métodos están tratando a mi marido en esta maravillosa clínica. Grayson se apresuró a seguirla, intentando detenerla, pero era demasiado tarde. Rachel ya estaba de pie, perpleja, cambiando la mirada de uno a otro. «Hola», Lorraine le tendió la mano. «Soy Lorraine Pembroke, la esposa de Grayson, y usted debe de ser su médico de cabecera». Se hizo un silencio ensordecedor. Solo las olas de la piscina salpicaban suavemente contra el borde, y música latina sonaba en algún lugar a lo lejos. Rachel se puso pálida, con la mano colgando sin fuerza, sin responder al saludo. Miró a Grayson con los ojos abiertos de horror. «¿Esposa?» «Rachel, puedo explicarte». Grayson empezó, pero Lorraine le interrumpió. «Oh, no dudes en hablarme de los tratamientos.
Me interesa especialmente saber de esa rara enfermedad del hígado que se trata en el balneario de la playa. El doctor Blackwood se acercó sigilosamente desde la barra, deteniéndose a unos pasos por si acaso. Grayson paseó la mirada entre las mujeres, claramente inseguro de qué hacer. Su rostro bronceado estaba cubierto de manchas rojas y una vena le palpitaba en la sien. Lorraine, hablemos en privado. ¿Por qué? Ya no tenemos secretos el uno para el otro. Se volvió hacia Rachel. Por cierto, ¿qué te pareció el vestido que te regaló? Espero que mi dinero no se haya malgastado. ¿Le robaste el dinero a tu mujer para pasar unas vacaciones aquí conmigo? La voz de Rachel temblaba con rabia apenas contenida mientras seguía de pie junto a la piscina, ignorando las miradas curiosas de los demás veraneantes que habían empezado a reunirse en torno a la inesperada escena que se desarrollaba en aquella calurosa tarde en los terrenos del caro complejo. Grayson seguía lanzando miradas entre las dos mujeres, claramente incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar una situación tan delicada, y su rostro estaba cubierto de manchas rojas cada vez más visibles, mientras gotas de sudor corrían por sus sienes y en absoluto por el abrasador sol de Florida. «Mira, no montemos una escena», espetó finalmente, tratando de tomar el control de la situación, pero Rachel ya se había vuelto hacia Lorraine, que seguía de pie con la espalda perfectamente recta, agarrando una copa de margarita empañada. ¿De verdad eres su mujer? ¿Y de verdad te mintió sobre una enfermedad del hígado? Preguntó exigente la joven, con un hormigueo de histeria en la voz, mientras intentaba comprender el alcance de la mentira en la que se había visto envuelta. Ah, sí, y una enfermedad muy rara y peligrosa que requiere un costoso tratamiento inmediato en un hospital privado, confirmó Lorraine con calma, manteniendo la mirada fija en su marido, que parecía empequeñecerse aún más bajo el escrutinio. Me han dicho que estás divorciado. Rachel se volvió hacia Grayson, cuyo rostro palidecía a cada segundo que pasaba de esta agónica conversación. Que tu ex mujer se quedó con todo el dinero y la casa y que estás intentando empezar tu vida de nuevo. Curioso, teniendo en cuenta que no hubo divorcio, la casa siempre me perteneció, al igual que el dinero que supuestamente gastó en tratamientos médicos inexistentes. Lorraine dio un sorbo a su cóctel, sin dejar de mirar a su marido, cuyo silencio era cada vez más elocuente. Iba a explicárselo, dijo finalmente Grayson, dando un paso hacia Rachel, pero ella retrocedió como un leproso, volcando el vaso sin terminar sobre la mesa. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo nos has mentido a los dos? ¿Cómo le robaste dinero a tu mujer para comprarme regalos y pagar estas vacaciones? Su voz se truncó en un grito, llamando aún más la atención de los que la rodeaban, pero ya no le importaba. Rachel, por favor, puedo explicártelo. Intentó acercarse Grayson de nuevo, pero la joven ya había recogido su bolsa de playa y sin mirar atrás, casi trotó hacia la salida de la zona de la piscina, enjugándose las lágrimas mientras avanzaba. Bueno, cariño, dijo Lorraine mientras daba el último sorbo a su margarita, parece que tu tratamiento terminó un poco antes de lo previsto. Después de la estridente escena de la piscina, Grayson daba vueltas por el hotel tratando de encontrar a Rachel. Su camisa de lino, antes impecablemente planchada, estaba empapada de sudor y su pelo revuelto le hacía parecer un animal cazado. Había estado en todos los sitios donde habían estado juntos estos días, el restaurante de la azotea, el spa, el chiringuito, pero la joven no aparecía por ninguna parte. En el vestíbulo del hotel, un portero le llamó con la mano desde la recepción, donde Grayson encontró por fin a Rachel, que se apresuraba a firmar unos papeles con la maleta hecha a su lado. Al ver a Grayson, se inclinó aún más sobre los documentos, como si intentara protegerse de su presencia con su larga melena rubia. Rachel, por favor, deja que te explique. Grayson intentó cogerle la mano,
pero ella la apartó bruscamente, dejando una firma esparcida en la última hoja de los papeles de cancelación de la habitación. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo engañó a su mujer? ¿O cómo me mentiste sobre tu divorcio, tu carrera de escritor, tus problemas económicos? Rachel finalmente levantó la vista. En sus ojos se leía una mezcla de dolor y disgusto mientras entregaba a la recepcionista una tarjeta de crédito para pagar una salida anticipada. Es más complicado de lo que parece. Grayson se pasó una mano por el pelo húmedo de sudor, tratando de ordenar sus pensamientos mientras Rachel recogía su papeleo y se daba la vuelta para marcharse, donde un taxi ya estaba esperando. ¿Dónde está la parte más difícil? Le robaste dinero a tu mujer mintiéndole sobre una enfermedad terminal. Eso es tan bajo que ni siquiera encuentro las palabras. Su voz tembló con emoción contenida mientras el portero cogía su maleta. Iba a devolverlo todo, lo juro, en cuanto hubiera vendido el libro. ¿Qué libro, Grayson? ¿El que supuestamente llevas 2 años escribiendo? ¿O por el que supuestamente firmaste un contrato con una editorial? Rachel soltó una risita amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Que realmente me creí todos esos cuentos de hadas sobre un escritor con talento que solo tiene mala suerte. Yo escribo, y sí que te quiero. Grayson la agarró por los hombros, pero Rachel se zafó de su agarre con una fuerza inesperada. ¿Que te quiero? Entonces, ¿por qué mentiste sobre el divorcio? ¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio? Dio un paso atrás, como si temiera que él intentara abrazarla de nuevo. Tenía miedo de perderte. Eres tan joven, tan guapa. Pensé que si te contaba la verdad sobre mi vida, no querrías tener nada que ver conmigo. Y ahora no quiero saber nada de ti precisamente porque mentiste. Rachel se dirigió a la salida, donde ya la esperaba el portero con su equipaje. No intentes encontrarme, y no vuelvas a llamarme. Mira, voy a arreglar esto. Divórciate de Lorraine, recupera el dinero, empieza una nueva vida. Grayson la siguió al exterior, donde el ardiente sol de Miami iluminaba sin piedad aquella desagradable escena. ¿Cómo vas a devolver el dinero? No es como si tuvieras un trabajo. Rachel se giró por última vez en la puerta abierta del taxi. ¿O eso también era mentira? Grayson guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Rachel negó con la cabeza y entró en el coche, cerrándole la puerta en las narices. El taxi se alejó a toda velocidad del hombre que ella había creído el amor de su vida y que resultó ser solo un mentiroso con talento. Grayson se quedó de pie en la acera, viendo alejarse el coche, dándose cuenta de que su castillo de naipes cuidadosamente construido se había derrumbado por fin, enterrando bajo los escombros su matrimonio, su nueva relación y los últimos vestigios de su amor propio. El aeropuerto de Boston recibió a la pareja de Pembroke con lluvia helada, cielos grises y un silencio opresivo. Lorraine viajaba en primera clase con el Dr. Blackwood y Grayson en clase turista 2 horas más tarde. Su chofer les esperaba fuera de la terminal para llevarles a casa, un último viaje juntos antes de la inevitable ruptura. El espacioso interior del coche olía a cuero y a ambientador caro. Lorraine miraba por la ventanilla las calles que pasaban mientras Grayson frotaba nerviosamente la correa de su bolso. Su bronceado, adquirido durante 3 días bajo el sol de Miami, parecía ahora una ridícula máscara sobre su rostro demacrado. En casa, les recibió el silencio monótono de las habitaciones vacías. Grayson subió a su dormitorio sin decir palabra. Desde que había comenzado su romance con Rachel, él y Lorraine habían dormido separados con el pretexto del insomnio de él. Ahora, esa mentira, como tantas otras, había perdido todo su sentido. La noche se alargó interminablemente. Lorraine trabajaba en su despacho, revisando los historiales médicos de sus pacientes y programando las operaciones de la semana siguiente. De la habitación de Grayson no salía ni un ruido. Tal vez estaba dormido o quizá intentaba inventar otra mentira para justificar sus actos. A la mañana siguiente se encontraron en la cocina.
Lorraine estaba preparando café cuando Grayson bajó las escaleras, arrugado y sin afeitar, con una camiseta vieja y unos pantalones caseros. Intentó entablar conversación sobre lo que había ocurrido en Miami, pero ella le puso en silencio la taza de café delante y se marchó, dejándolo solo con la bebida refrescante y sus pesados pensamientos. Los días transcurrían al extraño ritmo de la Guerra Fría. Lorraine se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Grayson pasaba el tiempo en su habitación, bajando de vez en cuando a la cocina o dando pequeños paseos. Casi nunca se cruzaban, y si lo hacían solo intercambiaban frases formales sobre el tiempo o trivialidades domésticas. Las cosas de él fueron desapareciendo poco a poco de las habitaciones comunes. Primero, los libros de las estanterías del salón. Luego, las fotografías de sus viajes juntos sobre la repisa de la chimenea. Lorraine fingía no notar estos cambios, aunque cada mañana registraba meticulosamente la casa en busca de señales de su presencia. Una noche lo sorprendió en el ordenador del despacho, buscando pisos de alquiler. Cuando Grayson vio a su mujer, cerró apresuradamente el navegador, pero Lorraine se limitó a encogerse de hombros y salir sin decir palabra. Ambos tenían claro que se acercaba el desenlace. El viernes, Grayson intentó hablar de dinero. Prometió devolver el dinero robado en cuanto encontrara trabajo. Lorraine le escuchó sin apartar los ojos del diario médico y solo asintió brevemente. Ambos sabían que era otra mentira. No tenía trabajo, ni perspectivas de conseguirlo, ni ganas de cambiar nada en su vida. El fin de semana transcurrió en la misma atmósfera opresiva. Lorraine trabajaba con papeleo en su despacho. Grayson se sentaba en su habitación sin decir palabra. Preparaban sus comidas por separado, evitando cuidadosamente cruzarse en la cocina. Incluso la televisión del salón permanecía en silencio. Nadie quería perturbar el silencio de la casa. El domingo por la noche, Lorraine encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una nota de su marido disculpándose y prometiendo hacer las paces. Arrugó el papel antes de terminar de leerlo. Las palabras bonitas ya no importaban. La confianza se había roto completa e irrevocablemente. El lunes por la mañana, al irse a trabajar por primera vez en su matrimonio, no le dejó a su marido las llaves de casa. Aquel acto silencioso fue más elocuente que las palabras. Su vida en común había llegado a su fin y solo quedaba legalizarlo. Esa noche, Grayson se reunió con ella en el vestíbulo. Obviamente, llevaba todo el día esperando ese momento, pero Lorraine pasó junto a él en silencio, subió al dormitorio y cerró la puerta. Mañana llamaría al abogado, pero por ahora dejaría que su marido se diera cuenta de lo inevitable de los cambios que se avecinaban en el silencio de su hogar compartido, que pronto sería solo suyo. El espacioso despacho del abogado Marcus Delaney olía a cuero y a café caro. Lorraine estaba sentada en un profundo sillón, mirando los diplomas y certificados que colgaban de las paredes mientras su viejo conocido escudriñaba los documentos que ella había traído: extractos bancarios, títulos de propiedad, certificados de matrimonio, fotografías y capturas de pantalla, todas las pruebas ordenadas cronológicamente. El abogado tomaba notas metódicamente en su cuaderno, ajustándose de vez en cuando sus gafas de montura dorada. Su ayudante se deslizaba silenciosamente por el despacho, escaneando documentos y colocándolos en carpetas separadas. Sobre la mesa, el café se enfriaba lentamente en delicadas tazas de porcelana. Fraude con agravantes. Marcus dejó a un lado el bolígrafo y se reclinó en la silla. Hueso de información sanitaria falsa a sabiendas para obtener una gran suma de dinero. Dadas todas las pruebas, el tribunal estará completamente de su parte. Lorraine asintió distraída, contemplando el panorama de Boston al otro lado de las enormes ventanas del despacho. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje de Grayson para hablar. Lo borró sin leerlo. El asistente trajo nuevos documentos. Una demanda de divorcio,
una reclamación por el dinero robado y una orden de desahucio. Lorraine firmó metódicamente los papeles, leyendo cada línea del texto legal. La pulcra letra de su neurocirujano yacía sobre las hojas blancas, y cada firma ponía fin a este capítulo de su vida. Marcus le explicó detalladamente el procedimiento de divorcio, pero Lorraine escuchó sin entusiasmo. 10 años de matrimonio cabían en unas cuantas carpetas de papeles. Sus fotografías juntos ya solo servían como prueba para el tribunal. Los mensajes románticos se habían convertido en pruebas. El amor se disuelve en párrafos de leyes y términos jurídicos. Aquella tarde regresó a casa con una pesada carpeta de documentos. Grayson se encontraba en la cocina. Estaba preparando la cena, al parecer con la esperanza de una reconciliación. Lorraine colocó en silencio las copias de los papeles delante de él y subió a su dormitorio, dejándolo solo con la realidad del inminente divorcio. Pasó los días siguientes reuniendo más documentos, extractos bancarios de los 3 últimos años, documentación de la compra de la casa antes del matrimonio, historial de pagos de la hipoteca. Todos los pagos se hicieron desde su cuenta. Certificados médicos que confirman que Grayson no padece del hígado, facturas de restaurantes y hoteles a los que había ido con su amante. Su despacho se convirtió en un pequeño archivo de su vida matrimonial. Cada documento, cada papel contaba una historia de mentiras y traición. Marcus exigía más y más pruebas. Se estaba preparando para la posibilidad de que Grayson empezara a resistirse al divorcio. El viernes llegó la notificación oficial del juzgado de que el escrito de demanda había sido aceptado. Grayson había recibido su copia. Lorraine le oyó hablar con alguien por teléfono, al parecer consultando con un abogado. No le importaba. Las pruebas eran irrefutables. El toque final fue la demanda de desahucio. Ella era la dueña de la casa. No tenían acuerdo prenupcial. Grayson no tenía derechos sobre la propiedad. Marcus le aseguró que el procedimiento de desahucio no llevaría mucho tiempo. Todos los documentos estaban en regla. Esa noche encontró sobre su mesa una carta de su marido, otra disculpa y una súplica de perdón. Lorraine la archivó cuidadosamente con el resto de las pruebas. Cada palabra, cada frase, importaba ahora solo como un hecho legal, que corroboraba su historia ante el tribunal. Por la mañana, un mensajero entregó el último paquete de documentos de Marcus. Lorraine hizo el gesto habitual de firmar para acusar recibo. Los papeles se colocaron en una carpeta con los demás. El toque final en la historia documental de su matrimonio. Ahora solo quedaba esperar la decisión del tribunal. El domingo por la mañana, el ruido de pasos y el crujir de cajas rompieron el silencio habitual de la casa. Grayson empaquetó metódicamente su dormitorio mientras Lorraine observaba el proceso, apoyada en el marco de la puerta. Las pilas de libros se trasladaban a cajas de cartón. La ropa se metía en maletas. Los efectos personales desaparecían en recipientes de plástico. El escritorio donde supuestamente escribía su novela inacabada estaba vacío. Lorraine vislumbró los borradores, docenas de páginas garabateadas que Grayson había tirado descuidadamente al cubo de la basura. Tal vez fueran bocetos para un futuro libro, o tal vez no fueran más que otro conjunto de adornos para apoyar la imagen del escritor. Grayson retiró con cuidado las fotos de su viaje de bodas de la pared, pero las dejó sobre la cómoda, reconociendo en silencio que ahora pertenecían a la casa, no a él. Su primera foto juntos en París, instantáneas de las fiestas de Navidad, instantáneas aleatorias de momentos felices. Todo eso formaba parte del pasado, al igual que su matrimonio. El dormitorio se iba vaciando poco a poco. Los libros desaparecían de las estanterías, los cajones de la cómoda estaban vacíos, el armario había perdido la mitad de su contenido. 10 años de vida juntos cabían en unas cuantas cajas y 2 maletas.
Los de la mudanza que Grayson había llamado trabajaron rápida y silenciosamente, llevando las pertenencias a la furgoneta que esperaba fuera de la casa. He alquilado un piso en el centro. Rompió por fin el silencio Grayson, cerrando la última caja. No muy lejos de la biblioteca. Lorraine asintió, sin sentir la necesidad de conocer los detalles. No le interesaba saber dónde o cómo iba a vivir él. Todas las formalidades estaban resueltas, los papeles firmados, la sentencia judicial ejecutada. Su matrimonio había terminado oficialmente. ¿Sabes? Grayson se detuvo en medio de la habitación vacía. Realmente te amaba. A mi manera. A su manera, se hizo eco Lorraine. Tanto que me engañabas cada vez que podías. Se sacudió como si le hubieran dado una bofetada, pero guardó silencio. Su mirada recorrió la habitación, como si intentara memorizar cada detalle. Aquí, entre estas paredes, había pasado 10 años de su vida. Aquí había escrito sus interminables borradores, construido sus castillos de aire y tejido la red de mentiras que finalmente había estrangulado su matrimonio. Te lo devolveré. Su voz sonaba apagada. Tan pronto como... No te molestes, le interrumpió Lorraine con un gesto familiar. Considéralo un pago por 10 años de vida desperdiciada. Grayson recogió la última bolsa del suelo. No quedaba nada en la habitación que le recordara su presencia, solo estanterías vacías y paredes desnudas. Incluso el olor de su colonia parecía haberse desvanecido. Adiós, Lorraine, se detuvo en la puerta. Espero que algún día puedas... No, negó con la cabeza. Vete. Sus pasos resonaron en la casa vacía. La puerta principal se cerró en silencio, por última vez. Lorraine se acercó a la ventana y vio cómo Grayson subía a un taxi. El coche se marchó, alejando al hombre que una vez había amado y en quien había confiado. Caminó despacio por la habitación vacía, recogiendo la basura restante, borradores arrugados, sobres viejos, clips tirados al azar. Todas estas pequeñas cosas habían ido a parar a la papelera junto con los últimos restos de su matrimonio. La casa quedó en un silencio desacostumbrado. Ya no se oiría el sonido de la máquina de escribir que Grayson nunca había utilizado para su novela. Ya no habría olor a café por la mañana ni crujido de papeles por la noche. No habría más mentiras ni fingimientos. Lorraine cerró la puerta de la antigua habitación de su marido. Mañana llamaría al decorador. Había llegado el momento de convertir la habitación en un despacho. Había comenzado un nuevo capítulo de su vida y no había lugar para los fantasmas del pasado. A Lorraine le rugió el estómago. Otra complicada operación se había alargado hasta la noche y no había tenido tiempo de comer. Su teléfono sonó. Un mensaje de la diseñadora de Melanie diciendo que ya estaba esperando en el vestíbulo del hospital con los bocetos. Lorraine suspiró. Estiró el cuello rígido y envió una respuesta rápida diciendo que bajaría en 15 minutos, en cuanto terminara con el papeleo. En el vestíbulo la esperaba una mujer elegante, con el pelo corto y un portapapeles inmutable bajo el brazo. Se habían conocido hacía una semana en un acto benéfico. Melanie había demostrado ser una conversadora ingeniosa y con un gusto excelente. «Pareces cansada», le dijo Melanie con una mirada atenta. «¿Cambiamos la cita?» No, estoy bien». Lorraine se arregló un mechón despeinado. «Es solo un día largo. Vamos a la cafetería, me muero de hambre». Mientras tomaban una taza de café y un bocadillo de pavo, miraron los bocetos del futuro vestuario. Melanie hablaba apasionadamente de las últimas tendencias en organización espacial, y Lorraine miraba los diseños con interés, quitándose las migas de la bata médica. «Mira, aquí vamos a hacer una sección separada para los zapatos con estantes ajustables». La diseñadora pasó el dedo por la pantalla de su tableta. «Y aquí pondremos un tocador con iluminación profesional. Tienes una colección increíble de cosméticos, necesitan un lugar adecuado». En casa, Lorraine fue recibida por el estruendo y el polvo.
Los obreros estaban desmontando las viejas estanterías. Se encogió ante el penetrante olor a pintura y yeso, pero interiormente se alegró del cambio. Señorita Pembroke, la sorprendió el capataz junto a las escaleras. Hemos descubierto un pequeño problema con la instalación eléctrica. Necesitamos coordinar un reemplazo. Después de media hora de discutir detalles técnicos, Lorraine finalmente llegó a su dormitorio. Se dio una ducha caliente para quitarse el olor a hospital y el cansancio. Sobre la cama le esperaba una caja de perchas nuevas. Melanie había insistido en unas especiales tapizadas en terciopelo para los trajes caros. La mañana empezó con un mensaje del capataz. Los obreros habían prometido terminar las obras principales para la hora de comer. Lorraine se preparaba a toda prisa para ir a trabajar cuando Melanie llamó al timbre con muestras de telas para tapizar la otomana y nuevas ideas para organizar el espacio. Estaba pensando en una sección especial para tus bufandas. La diseñadora extendió los retales de colores sobre la mesa de la cocina, con cajones transparentes y luces, y también tenemos que hablar de un sistema de almacenamiento de joyas. Lorraine asintió distraída mientras consultaba el calendario de operaciones en su teléfono. Iba a ser un día ajetreado, con 3 operaciones y consultas programadas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al futuro camerino. Después de todo, Melanie tenía razón. Su colección de ropa necesitaba un lugar apropiado. Aquella tarde, al volver a casa, Lorraine entró por primera vez en el vestidor casi terminado. Olía a pintura fresca y madera nueva. Filas de estanterías perfectamente rectas esperaban a sus ocupantes. En un rincón había un precioso espejo de cuerpo entero. Pasó la mano por la superficie lisa de los armarios empotrados. Ahora cada cosa tendría su sitio. ¿Te gusta? Melanie apareció en la puerta con otro lote de ideas y muestras. He estado pensando en un sistema de almacenaje para la ropa de verano. Estuvieron sentadas hasta altas horas de la noche, discutiendo detalles y planeando la disposición de las cosas. Lorraine ni siquiera se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Por primera vez en semanas, estaba realmente interesada. La librería favorita de Lorraine olía a libros nuevos y a café recién molido de la pequeña cafetería de la esquina. Hojeó perezosamente la sección de literatura médica, sorbiendo un café con leche caliente y canela. Le llamó la atención un pesado volumen sobre neurocirugía y echó mano al libro cuando una voz familiar dijo: «¿Lorraine?». Se giró lentamente. Grayson parecía envejecido. Tenía nuevas arrugas en las comisuras de los ojos y se le veían claramente canas en el pelo oscuro. Su desgastada chaqueta de tweed le colgaba holgada sobre los hombros caídos y sus lustrosos zapatos no podían ocultar su desgaste. «No esperaba verte aquí». Se movió incómodo de un pie a otro, apretando contra su pecho un libro andrajoso. Lorraine lo miró con indiferencia. Se fijó en un libro de literatura que su ex marido tenía en las manos. Al parecer, estaba intentando volver a la enseñanza. El timbre de la puerta principal tintineó, dejando entrar a nuevos visitantes, y una ráfaga de aire frío alborotó el escaso cabello de Grayson. «¿Cómo estás?», intentó entablar conversación. «He oído que te has hecho cargo del nuevo departamento». «Estoy bien». Se encogió de hombros con indiferencia, dando un sorbo a su café de pasada. «¿Y veo que has vuelto a la enseñanza?» «Sí, impartiendo cursos en la escuela nocturna». Grayson se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa. «Poco a poco vuelvo a la profesión. Y también estoy escribiendo una nueva novela». Lorraine apenas contuvo una risita. Al parecer, los viejos hábitos no eran tan fáciles de erradicar. La misma nueva novela que había estado escribiendo durante los últimos 10 años. Detrás de ella, otros visitantes crujían las páginas, hablando en voz baja entre ellos. «Por cierto», se apresuró a meter la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, «estaba a punto de enviarte un cheque. El primer plazo de la deuda». «Quédatelo».
le interrumpió ella con un gesto. Por tu aspecto, lo necesitas más. Grayson se sonrojó, tirando distraídamente de su desgastada chaqueta. En ese momento sonó el teléfono de Lorraine. El nombre de Melanie apareció en la pantalla. Habían quedado para comer y discutir planes para unas vacaciones juntos en Italia. Tengo que irme, metió el teléfono en el bolso. Buena suerte con la novela. Espera. Grayson hizo un movimiento como si quisiera retenerla. ¿Podemos tomar un café? ¿Hablamos? ¿Sobre qué? Lorraine enarcó una ceja. ¿Sobre tu libro inexistente? ¿O sobre el dinero que robaste? ¿O tal vez sobre tu joven amante? Dio un paso atrás como si fuera a recibir un golpe. Una joven pareja pasó a su lado, mirándoles con curiosidad. Grayson aferró nerviosamente su libro de texto entre las manos, con los nudillos blancos por la tensión. He cambiado de verdad. Su voz sonaba casi suplicante. Dame la oportunidad de explicarte. No, negó con la cabeza. No más explicaciones, no más oportunidades. Vive tu vida y déjame vivir la mía. Lorraine se dio la vuelta y se dirigió a la salida, terminando su café frío por el camino. El timbre volvió a sonar, dejándola entrar en un gélido día de invierno. No miró atrás, aunque podía sentir la mirada de Grayson a través del escaparate de la librería. Un taxi la esperaba fuera. Melanie ya le había enviado un mensaje para decirle que había hecho una reserva en su restaurante favorito. Lorraine subió al coche, dio la dirección y sacó el teléfono para responder al mensaje. El encuentro con su ex marido ya había empezado a desvanecerse de su memoria como un episodio desagradable que no merecía la pena recordar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas del amplio vestidor, centelleando en las superficies espejadas. Lorraine pasó los dedos por una hilera de blusas impecablemente planchadas, eligiendo un atuendo para la próxima conferencia médica. El orden impecable del nuevo espacio seguía siendo agradable a la vista, cada cosa en su sitio, todo pensado hasta el último detalle. Hacía tiempo que se rumoreaba en el hospital que la relación entre el doctor Pembroke y el doctor Blackwood había cambiado. Sus almuerzos conjuntos en la cafetería, las largas discusiones profesionales, los roces casuales durante operaciones complejas, todo ello no escapaba a la atenta mirada de los colegas. En el trabajo, Lorraine se enfrentaba a nuevos retos. Dirigía un proyecto internacional para desarrollar métodos innovadores de neurocirugía. Su experiencia y profesionalidad eran muy apreciadas en la comunidad médica. Ezra Blackwood, como siempre, apoyó todos sus esfuerzos, aportando su vasta experiencia a sus investigaciones conjuntas. A veces, por la noche, sentada con una copa de vino en la terraza de su nuevo ático con vistas al río, rememoraba el año transcurrido. El divorcio, a pesar de todas las preocupaciones, había resultado ser la decisión correcta. Las mentiras de Grayson, sus interminables invenciones y fraudes financieros eran cosa del pasado, como un mal sueño. Las noticias de su ex marido eran escasas. Al parecer, había vuelto a dar clases en alguna pequeña escuela. Su gran romance quedó inconcluso, como tantas otras cosas en su vida. Sin embargo, estos detalles ya no despertaban las emociones de Lorraine. Colegas y amigos se reunían a menudo en su nuevo piso. Ezra acudía invariablemente con una botella de buen vino y nuevas historias de su consulta. Sus discusiones profesionales desembocaban en largas conversaciones sobre la vida, el arte y los viajes. En su compañía, Lorraine se sentía relajada y segura de sí misma. Él nunca le exigía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Ya no era la mujer de Grayson ni víctima de un engaño. Volvía a ser ella misma, una neurocirujana de éxito, una conversadora interesante, una mujer que sabía exactamente lo que quería de la vida. Ella y Ezra iban a ir a la ópera esta noche, La Traviata, en el teatro de la ciudad. Lorraine sacó del camerino un vestido de noche azul oscuro, escuchándose a sí misma.
Ya no había amargura ni decepción en su interior, solo una tranquila confianza en lo acertado de su camino y un cálido sentimiento hacia el hombre que siempre había estado ahí, pero nunca había impuesto su presencia. La vida seguía, y había lugar para nuevos esfuerzos, proyectos y tal vez un nuevo amor, uno que no se construye sobre ilusiones y mentiras, sino sobre el respeto mutuo, los intereses comunes y una profunda comprensión del otro.